Hace algunos años mi abuelo me contó de una comunidad antigua que existió en el municipio de Tabasco, México. Él decía que la gente que vivía en ese pueblo no hablaba con nadie y era gente muy extraña. Se alejaban de la civilización. Los pueblos que estaban alrededor de ese lugar les tenían miedo y toda la gente decía que esas familias practicaban la brujería. Nadie se atrevía a ir a ese pueblo. Mis abuelos le tenían prohibido a mi abuelo ir a ese lugar. Pero mi abuelo en aquel entonces tenía 14 años y era un niño muy curioso. Él me contó que tenía un amigo llamado Hilario y que entre Hilario y él se dispusieron un día a ir a ese lugar. Pero a medio camino se encontraron a un hombre que iba con la ropa desgarrada. Se veía nervioso y como si huyera de algo o de alguien. Ellos le preguntaron que qué era lo que le había pasado. Cuando el hombre quiso hablar, se dieron cuenta que le faltaba la mitad de la lengua. Ellos se asustaron, pero aún así continuaron su camino. Ya estando cerca del pueblo, escucharon gritos y llantos desgarradores que venían de ese lugar. Mi abuelo se quedó parado y ya no quiso avanzar, pero Hilario se burló de él y le dijo que eres miedoso, no vas a ir conmigo. Mi abuelo no le hizo caso, así que dejó que Hilario se fuera solo a ese lugar. Mi abuelo se quedó esperando a Hilario por varias horas. Se dio cuenta que ya estaba anocheciendo y Hilario no aparecía, así que decidió él también irse al pueblo. Y al entrar al pueblo, vio como si fuera un lugar fantasma, pues no había nada de gente en ese lugar. Después de un rato vio una llamarada enorme que venía de en medio del bosque. Decidió meterse al bosque para ver qué era lo que sucedía. Y ahí estaba toda la gente del pueblo. A Hilario lo tenían en medio. Estaban rodeándolo, como si lo fueran a sacrificar. Mi abuelo contaba que se asustó mucho y sin querer hizo ruido con una rama. Todos voltearon hacia ese lugar donde estaba él. Él salió corriendo y no paró hasta llegar a su casa. Cuando llegó a su casa, empezó a contarle a sus padres todo lo que había sucedido. Sus padres lo regañaron, pues ya le habían advertido que no se metiera a ese lugar. Mi abuelo estaba muy triste recordando todo aquello, pues a su amigo Hilario nunca lo volvió a ver. Mis padres pusieron una taquería con el local que mi abuela le heredó a mi madre. Ese lugar era grande. Ellos se apoyaban porque siempre se les llenaba de mucha gente. En aquel entonces yo tenía 5 añitos y mi hermana 2. Mi madre tuvo que contratar a una muchacha para que llegara a cuidarnos a la casa y así ella podía irse con mi padre a la taquería. Pero después de 4 años, un día llegó mi padre molesto y nervioso a la casa. Me dijo que mi madre se había ido con otro hombre que nos había abandonado. Yo me puse a llorar y mi padre me dijo, cállate, que me pones más nervioso. Me fui llorando para el cuarto de mi hermanita. La abracé fuerte, pues mi madre ya no se encontraba con nosotras. Mi padre solamente duró un mes soltero. Se consiguió una mujer y la llevó a vivir a la casa. Esa mujer nos daba muy mala vida. Lo raro era que mi padre nunca quiso volver a abrir la taquería. Pensé que lo hacía porque le recordaba a mi madre. Se puso a trabajar mejor como albañil. Nosotras crecimos con resentimiento hacia nuestra madre. Cuando cumplí los 18 años, le dije a mi padre que me diera local, que me iba a poner a vender comida o ropa para poderme apoyar con los estudios. Pero mi padre se enojó conmigo y me dijo que ni me atreviera a abrir ese lugar. Aún así le desobedecí a mi padre. Cuando él no se encontraba en casa, le pedí a un amigo que me acompañara. También me llevé a mi mascota, que era un perro labrador, y le gustaba mucho jugar con la tierra. Abrimos el local y después abrimos la puerta trasera. Mi perro enseguida se salió hacia el patio y empezó a escarbar tierra. Yo salí muy enojada tras de él. Le dije que no estuviera escarbando porque se estaba ensuciando, pero algo llamó mi atención. Mi perro sacó una pulsera de la tierra y era la pulsera de mi madre. Esa pulsera nunca se la quitaba a mi madre de su brazo, porque había sido algo que mi abuela le había heredado antes de fallecer. Llamamos a la policía y ellos comenzaron a escarbar más. Encontraron los restos de mi madre ahí. Se llevaron a mi padre preso. Le preguntamos a mi padre que por qué lo había hecho. Él nunca nos quiso decir qué daño le causó a mi madre como para que le hiciera eso. Mi hermana y yo decidimos correr a la mujer que mi padre había llevado a la casa. A mi padre ya no lo volvimos a visitar en la cárcel. Yo me puse a trabajar para seguirle pagando los estudios a mi hermana. Ahora ya nos encontramos más estables.